Muy buenas tardes a todos y a todas los que van ingresando. Mauricio, hola, ¿cómo estás? Juan Pablo, ¿cómo estás? Freddy, ¿cómo Buenas estás? tardes. Natalia dice, Oli, Oli, Natalia. Hola, Erika, hola, Alejandro, hola, Jason, Juan Pablo, de nuevo Mauricio, Miguel. Hola, Andrés, ¿cómo estás? Hola, profe, bienvenido a la clase, a la tutoría virtual, a todos y todas. Un gusto nuevamente contar con ustedes. Recordarles, muchachos, que ya pueden contar con su hoja de ruta, profe, para que usted también lo tenga en cuenta. Ya podemos contar con esa hoja de ruta. Y pues nada, iniciamos para poder saber más sobre la Segunda Guerra Mundial. Listo, ok. Dame un minuto, perdóname. Listo, listo. Mientras tanto, mientras el profe nos comparte la presentación, recordarles, muchachos, tres cosas importantes. La primera de ellas, renombrarse, que ustedes ya saben cómo hacerlo, no lo voy a volver a repetir para no aburrirlos. Y nada, recuerden que hay tres mecanismos de participación, ¿no? El primero es levantar la mano con el icono que les aparece acá abajo. Y el otro es el chat y el otro van a ser las encuestas que vamos a hacer permanentemente con el profe para saber qué opinan ustedes con respecto al proceso. Por otro lado, muchachos, recordarles que nos encontramos en ciclo 4 y nuestro taller de formación de este sábado, es decir, del día de mañana, va a ser relacionado a formas de expresión y oralidad. Entonces vamos a poder ahí interactuar con un especialista en el tema, entonces los invitamos a que participen de 9 a 12 de la mañana, ¿listo? Entonces los esperamos mañana en ese taller de formación y como es festivo no vamos a tener monitoría, pero la idea es que todas esas preguntas que tengas con relación a la plataforma, pues sean resueltas a través de los canales de comunicación de los gestores o, en su defecto, en mi caso, que ya ahorita les voy a compartir para los que no tengan mi correo electrónico, y ahí me pueden dejar también algunas dudas, ¿listo? Yo sé que por ahí hay algunas dudas que me están escribiendo por aquí. Andrés, pero en la plataforma no está disponible la hoja de ruta. Miguel, ya voy a revisar nuevamente con Nicolás porque él me dijo que ya la había subido. Entonces voy a revisar porque posiblemente el periodo de fechas no está incluido. Entonces ya voy a revisar eso. Y esta clase queda grabada, Valentina, y queda grabada directamente en plataforma. Entonces van a poder contar con ella en plataforma. Listo, muchachos. Entonces por ahí ya el profe creo que ya está con nosotros. Sí, 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 precisamente. Bueno, ahí quedan atentos a cualquier inquietud de plataforma o la hoja de ruta. Pues yo creo que ya hoy no alcanzaron a verla, sin embargo, pues tienen todo el fin de semana, un fin de semana larguito, con un mes festivo, y la idea es que la revisen, miren los puntos, si tienen alguna pregunta, pues acá estamos Andrés y yo para responderles. Y nada, y la clase pasada, la de ayer precisamente, pues estábamos hablando un poco el inicio, ese periodo entre guerras que da el inicio a la Segunda Guerra Mundial. Veíamos como el corte económico y sacábamos como conclusión de que dependiendo de la situación económica en la que se encuentren los países, pues su estabilidad social, moral y económica. Ah, ya empezamos las clases. Ya empezamos las clases. Ok, listo. Que, disculpan, ahí, que la estabilidad pues emocional, social, e ideológica y política de un país depende mucho desde pues, de su esquema económico en el que se encuentre, ¿cierto? Entonces decíamos, si están bien, pues no hay tanto de qué quejarse. Pero si nos encontramos pues, en un escenario adverso económicamente hablando, pues ahí es donde se van a notar los problemas, ¿no? Ejemplo de eso, el día de hoy, pues hubo unas marchas por el barrio de la Alquería, y en noticias, y es porque efectivamente, aunque sabemos que, que guardar cuarentena es necesario para mitigar y bajar un poco la curva de contagio,
pues económicamente pues es un problema, ¿cierto? Y lo vemos ahí con los comerciantes de telas del barrio de la Arquería. Entonces, es como el ejemplo, ¿cierto? Sabemos que es necesario, pero económicamente es imposible cerrar los negocios pues de ellos y de todos, ¿no? De los que tenemos negocio y los que no tienen. Les voy a compartir la presentación. La organicé mucho mejor, espero. Tenía mucha información en ella. Y la idea es que me digas, porfa, si se ve bien. Andrés. Sí, profe, se ve perfecto. Ok, muchísimas gracias. ¿Listo? Entonces ya recordábamos que la Primera Guerra Mundial va a empezar de 1939 a 1945. ¿Sí? Y él ayer me dijo, y que mucho con los españoles, que a ellos les gusta mucho el porro. ¿Qué? ¿Perdón? Ojo con esos micrófonos. El objetivo, bueno, comprender el origen, ya lo veníamos hablando, el desarrollo, ahora sí, el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, Estoy adentro. Entonces, vamos a ver si puedo iniciar. Ok. Creo que Manuel tiene el micrófono abierto, Andrés, si me haces el favor. Eso, muchísimas gracias. Entonces, Muchachos, les pedimos antes de comenzar, recuerden que sus micrófonos deben estar deshabilitados, ¿vale? Es para que por favor tengan cuidado con eso para no tener interrupciones. okay. Bueno, vamos a tener unos personajes muy importantes en este ejercicio mismo de la Guerra Mundial y va a partir de estos sujetos. Entonces vamos a tener en el eje, ¿sí?, que van a ser los países aliados que van a impulsar unas políticas, digamos que de carácter fascista, pero sobre todo ellos dos los que van a aplicar ese tipo de políticas. Japón no lo va a hacer tanto en esas dimensiones, pero sí van a encontrar unos principios de carácter anti-ingleses por el lado de Japón, y pues también una guerra comercial que tenía Japón con Estados Unidos en el momento por el Pacífico. ¿Listo? Entonces ellos se van a llamar el eje. Entonces acá encontramos estos tres personajes: a Hitler, que pues, tal vez es uno de los hombres más conocidos en la historia, a Benito Mussolini y al emperador Hirohito de Japón. Y por este lado, que van a ser los países aliados, vamos a encontrar a Churchill, vamos a encontrar a Stalin por este lado, y vamos a encontrar a Roosevelt, a Franklin Roosevelt y Charles, bueno, no, me perdonarán mi francés, pero bueno, el presidente de Francia en su momento. ¿Listo? Ok, listo. Entonces, les venía mencionando por un lado que el Tratado de Versalles va a empezar a generar un descontento social en la medida de decir, bueno, o sea, nosotros no iniciamos la guerra la inician los austriacos porque nos vienen a chantar este tratado a nosotros. Entonces, en ese periodo entre guerras, los alemanes van empezando, van adquiriendo un descontento generalizado y un odio a este Tratado de Versalles que prácticamente los condenó a la miseria. Ahí vamos a aprovechar y tomar un poquito el tema anterior frente al nacionalismo. Hitler va a utilizar este descontento para empezar a agilizar un reordenamiento moral de la sociedad, ¿sí? Como yo les decía el día de ayer, Mussolini, pues le va a decir a los italianos, ojo que nosotros éramos otra cosa, éramos una cosa mucho mejor y tenemos que ser mejor que eso. Hitler va a tomar la misma idea y es llenar de moral a un pueblo políticamente decaído, moralmente decaído por la Primera Guerra Mundial, y pues les va a decir, oiga, mire, nosotros somos muy buenos. ¿Y por qué lo voy a decir? Hitler no tiene un respaldo histórico como si lo tiene Mussolini con Italia,
por ejemplo, con el Imperio Romano, que es gigantesco, es una de las expresiones históricas más importantes de Europa. Hitler no lo tiene porque Alemania es un país relativamente nuevo. Entonces, lo que va a hacer es tratar de recoger ese imperio de la Primera Guerra Mundial, decir, mire, nosotros éramos un imperio, pero es un imperio nuevo, no tenía el mismo carácter del Imperio Romano. Pero para agregarle a esto, empezó a generar un discurso de supremacía racial, ¿sí? Porque un discurso de supremacía racial, aunque Alemania es un país pues, nuevo, pues ya tenía unos exponentes en términos intelectuales bastante grandes, ¿cierto? Entonces vamos a encontrar a Kant, vamos a encontrar a Hegel, vamos a encontrar al mismo Marx, ¿sí? Vamos a encontrar se me olvida, a Nietzsche, por ejemplo, y que va a utilizar mucho a Nietzsche, porque Nietzsche es un filósofo pensador en el cual, pues es un filósofo moderno en el cual dice que la modernidad y el ser humano ha superado a Dios. Y él tiene una famosa frase de Dios ha muerto, pues, porque el hombre moderno supera la necesidad de un Dios, y lo va a llamar, o en términos muy prácticos, lo va a llamar el superhombre. Entonces, aunque Nietzsche nunca quiso y pensó eso en un ejercicio de una raza suprema, pues Hitler sí va a empezar a modificar todos estos discursos, todos estos pensamientos filosóficos, a decirle a los alemanes, mire, nosotros en el corto tiempo histórico que tenemos, mire lo que hemos hecho. Sí, es la razón misma de la modernidad van a ser en Alemania. Alemania tiene unos pensadores geniales, ¿sí? Que hoy en día tratan de entenderse. En las escuelas de filosofía, de sociales, de humanidades, etcétera, tratan de entenderse estos filósofos modernos y Hitler va a decirle a esa raza, pues mire, nosotros somos lo mejor de lo mejor prácticamente, ¿sí? Y eso las personas se lo van a empezar a creer, decir, oiga, si los alemanes tenemos un elemento superior al de las demás razas, ¿sí? Y eso va a ser, digamos que, central a la hora de agenciar una política de carácter nazista frente a otras. ¿Listo? Entonces, vamos a tener por acá. ¿Listo? Recuerden que en la Primera Guerra Mundial, Alemania pues va a perder gran parte de los territorios como Alsacia y Lorena, eso está en el Tratado de Versalles, porque le echaron la culpa pues a él pues, de la guerra, ¿no? Y va a aparecer este señor que les venía mencionando, tratando de generar de nuevo un fortalecimiento moral y político al pueblo italiano. Y pues acá quería resaltar un poco que Hitler primero es un buen político en la medida de la oratoria, es un orador increíble, o sea, tiene el don de la palabra, y empieza a agenciar pues en su discurso pues la supremacía racial en Alemania, pero hay otra, digamos que otra vertiente de Hitler, y que Hitler era un pintor, ¿sí? Entonces, tal vez, pienso yo, que ese sentido del arte que él tenía, lo pudo plasmar en el ejercicio mismo de la oratoria, ¿sí? Entonces acá vemos a este señor que hace pues cosas muy bonitas, creería yo, ¿sí? Y pues va a pasar, va a militar primero en el Partido Obrero Alemán, ahí va a tomar algunas propuestas muy parecidas a las del socialismo neto, que era un Estado fuerte prácticamente, y va a fundar su Partido Nacional Socialista Alemán, ¿sí? Que pues este simbolito es el más conocido, que va a representar pues una base prácticamente ideológica de una supremacía racial a partir de 1923 precisamente, ¿listo? Entonces acá él va a sacar un libro que se va a llamar Mi Lucha. Pues nunca me lo he leído realmente, yo no sé si Andrés te lo hayas leído. Lo que me dicen es que no es un buen libro, pero las personas que pues, copiaron de su ideología dicen que es una berraquera. Otros me dicen que no es tan bueno realmente, pero ahí está el libro por si algún momento de sus vidas quieren hojearlo. Sí, 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 profe, yo tuve la oportunidad de leerlo en algún momento y la verdad es que aparecen redacciones fragmentadas del propio Hitler, pero luego son redactadas por sus secretarios del partido que
debido a que él estuvo en la cárcel en su periodo de redacción. Luego fue publicado, pero es un texto en términos de escritura menor, obviamente, a muchos escritos alemanes. ¿Sí? Sí, no, nunca he tenido bueno, realmente no me dan ganas de leerlo. O sea, de pronto lo haría por cultura general en algún momento, pero tengo mucho por leer en la vida y tal vez eso sea una de las últimas cosas que lea Sí, sí, por sí. ese lado, ¿cierto? En 1932 va a volver al poder y pues se va a autoproclamar prácticamente el Tercer Reich, ¿cierto? Que es como el emperador mismo del Imperio Austrohúngaro, ¿no? Esa va a ser como la posición del Tercer Reich. Y pues acá vemos efectivamente pues un escenario muy fuerte de, pues de seguidores a Hitler de una manera impresionante, ¿no? Que lo seguían ciegamente. Hay una película muy hermosa que esto me acaba de acordar, no recuerdo cuál es el nombre, desafortunadamente. No sé si Andrés se la haya visto y me ayude con el nombre. Los Juegos, es una película en los Juegos Olímpicos que se van a hacer en Alemania precisamente y que va a ir una delegación de corredores negros de Estados Unidos. No sé si la hayas visto. Es una película fascinante porque hay una conversación entre un alemán y un negro estadounidense sobre, sobre la exclusión precisamente y pues el alemán es un alemán que no está en contra, es un atleta que está en contra de todas las políticas nazistas de Hitler y él va a hablar con el negro y le dice, venga, Estados Unidos, pues debe ser muy lindo, una hermosura de país porque allá no hay políticas de segregación. Y el negro le dice, allá es peor que acá porque yo soy negro y casi no me dejan venir simplemente por el hecho de ser negro y en la película es una belleza, es una discusión muy hermosa que se da entre ellos dos, entre la inequidad y segregación racial que, y, racial y de humanidad que hay sobre todo frente a los judíos por parte de los alemanes y la segregación racial que hay en Estados Unidos. Es una super película. No recuerdo cuál es el nombre, no. Se llama El triunfo del espíritu. El triunfo del espíritu, sí señor. Y es basado Y en por el hecho. ahí hay unos comentarios Dale, dale. relacionados, profe, Ujú. interesantes sobre que Mauricio nos dice, profe, también hay que resaltar la dimensión o las prácticas esotéricas y ocultistas de Hitler. Sí. Y, Mauricio nos dice, esa película es acerca del corredor G.C. Owens. G.C. Owens. Sí. Exactamente, es una super película, tarea también para sus vidas. Véansela en cualquier momento, hasta donde se estaba en Netflix, así que, pues si tienen Netflix les queda como fácil, ¿listo? Bueno, por ese lado. Sí, lo esotérico, yo no tengo mucho conocimiento real frente a eso, lo único que sé es que para él coger una ideología imperante, él tiene que recoger de muchos lados, ¿no? Tiene que recoger cosas de la India, tiene que recoger cosas de Austria y hacer una mezcolanza de muchas cosas para generar esa idea de la supremacía racial. No sé si Andrés sepa algo, tal vez en la película que nos decías, que bueno, no me la vi por mucho trabajo que tengo, pero tal vez diga algo de eso, ¿sí? Pues yo lo que conozco sobre el tema del ocultismo de Hitler es muy poco, pero yo creo que muchos de los programas de National Geographic han destacado ese elemento, pero a menos en mi opinión me parece un elemento menor dentro de la experiencia de Hitler. Sí, Es decir, claro. en términos de su instrumental político ideológico, me parece que fue obviamente es más destacable las ideas que tenía sobre la ciencia y los campos de concentración, que obviamente pues es una barbarie absoluta, pero esos elementos, digamos, estaban basados en la ciencia aplicada, es Ujú. decir, en análisis científicos equinométricos sobre una especie de fenotipo genético de la diferencia alemana en relación a la judía. Entonces ahí esa dimensión me parece más interesante analizarla, pero sin duda habría que mirar más sobre el tema del ocultismo que tenía Hitler. Sí. Sí, yo también voy un poco por el lado de Andrés. Creo que hay muchas cosas por resaltar. Em,
pues digamos que la fisionomía de las personas y decir somos más, somos menos, pues parte hasta de medir las cabezas de las personas, es una locura. Y que hasta donde he escuchado, no sé si sea cierto, en estos grupos fascistas de Bogotá, por ejemplo, hacen ese tipo de análisis de la, bueno, de la cabeza, de la capacidad craneal que tienen estas personas, que no sé qué tan cierto sea, pero que se me hace completamente una locura, ¿no? Que pues podamos medir a un ser humano de acuerdo a pues a su estructura, ¿cierto? Y este escenario, digamos que, y lo venía mencionando un poco ayer, y es que para poder legitimar, en este caso a Hitler en el poder, se necesita buscar un enemigo, ¿sí? Y ese enemigo, o porque una persona está en el poder, una persona está en el poder para que me pueda salvar de algún mal que existe o que se avecina, ¿sí? Ejemplo, Colombia, ¿sí? Álvaro Uribe, pues fue el salvador o nos protegió de las FARC en cierto sentido, ¿cierto? Digamos que ese era el emblema, no quiero decir que nos haya protegido, sí o no, eso ya se los dejo a cada uno de ustedes. Y con Duque va a ser igual, ¿no? Él es presidente prácticamente porque en su discurso decía, no nos vamos a volver como una Venezuela, no nos vamos a volver como una Venezuela era nuestro enemigo, claro. Las FARC se habían movilizado, ya no hay un enemigo latente, como, como lo eran ellos. El ELN pues sigue siendo una guerrilla fuerte, pero los medios han tratado de generar un proceso de oscuridad para esa guerrilla, para que no se manifieste mucho. Y pues Hitler va a utilizar esto mismo, ¿sí? Él va a decir, mire, los enemigos de los alemanes, por un lado, va a ser el comunismo, ¿sí? Y por otro lado, que es un enemigo prácticamente carnal, esto es un enemigo de carácter de idea, y esto va a ser un enemigo de carácter carnal, ¿sí? Y pues va a decir que pues los judíos van a ser el enemigo directo de los alemanes. Claro, eso va a tener unas razones fundamentales, y es que después de la Primera Guerra Mundial, los judíos pues van a tomar todas las instituciones económicas de Alemania y los van a monopolizar, ¿sí? Yo no sé, no conozco mucho de los judíos, pero hasta donde sé, pues un judío podría ser el capitalismo hecho hombre, en términos muy prácticos, ¿sí? Porque tienen una serie de costumbres muy capitalistas, muy del dinero, muy de acumular, ¿sí? De acumular mucho dinero. Es más, la gran parte de riqueza mundial hace parte de judíos, y pues Hitler va a concebirlos como su enemigo directo, ¿sí? Y pues va a coger unos odios desde la Edad Media, antisemitas de la peste negra por un lado, porque pues los judíos tienen unos hábitos de limpieza mayores a los de otros europeos, entonces ellos no les dio la peste negra tan fuerte como a otros grupos, y pues prácticamente les echaron la culpa, y pues ahí se creó un odio antisemita desde la Edad Media. No sé si hayan algunos comentarios, veo que me, o ahí vamos bien. Sí, profe, por aquí es que no sé, creo que es mi internet, en este caso que está fallando, pero tenemos ahí una pregunta importante, profe, de Mauricio, bueno, un aporte mejor. Por ejemplo, él dice, la idea de la raza aria, él lo generó por varias cuestiones ocultistas y esotéricas. Otro dato es que él, Hitler, su partido libraron varias expediciones a distintos sitios como al Tíbet, a la Antártida, etcétera, en búsqueda de artículos, objetos míticos en las prácticas ocultistas. Y Paola, por último, nos dice, ¿qué tan cierto es que Hitler resultó herido en 2 ocasiones durante la Primera Guerra Mundial? Y ahí pues nos da una descripción breve sobre este tipo de atentados que pues seguramente el profe lo sabrá. Hitler tuvo un montón de atentados, ¿no? Sí, no, tuvo muchísimos, pero bueno, salió bien librados, pero durante el ejercicio de la Segunda Guerra Mundial, más no de la Primera, no tengo
eh, en la cabeza algo. Es más, pues él pasa prácticamente desapercibido en la primera. Y pues es un hombre común y corriente en ese momento que hace parte de la primera, pero en la segunda pues obviamente ya es otra dinámica. Aquí pues vamos a ver un poco el escenario europeo, el mapa europeo. Recuerden que es totalmente distinto al de la Primera Guerra Mundial. Mire, ya se desapareció el imperio turco-otomano y se van a hacer unos nuevos países: Hungría, Rumania, Bulgaria, una nueva Yugoslavia que ya más adelante se va a desintegrar. El imperio otomano también va a desaparecer, acá va a estar Turquía, etcétera. Y pues se va a modificar todo el mapa, ¿no? El proceso de expansión de Hitler va a iniciar hacia el norte de Europa y pues lo va a hacer de una manera muy sencilla, muy fácil. Los países como Francia, Reino Unido, el mundo veía como él agenciaba ese proceso de expansión sin ningún, digamos que sin ningún permiso, pero nadie le puso un tate quieto hasta el momento. ¿Sí? Hasta, bueno, que pues va a llegar a unos límites de encontrarse con este señor que ya lo habíamos visto, que se va a hacer Stalin en ese momento. Cuando Hitler está realizando su proceso de expansión, pues la Unión Soviética, que en ese momento ya no era la Rusia que va a entrar a la Primera Guerra Mundial, sino que ya era un poderío militar grande, igual y más grande que los países europeos, pues va a decirle a Hitler, un momento, ¿sí? Usted está como expandiéndose muy rápido, tranquilito. Cuando Hitler se va expandiendo, pues Mussolini, que hasta en un momento lo había criticado en términos internacionales, decir, oiga, Hitler es como peligroso, dijo Mussolini en un momento, pero ya cuando ve que pues este sujeto se está expandiendo por Europa de una manera muy fácil, pues Mussolini le va a decir, no, pues véngame uno con este señor que pues la tiene como muy clara, ¿no? Y pues bueno, antes de seguir, Adolfo Hitler pretendía, pretendía en su papel de líder infundir terror entre su pueblo para evitar que su política fuese discutida, dar la imagen ante su pueblo de guía y benefactor como si de un padre se tratase, ser respetado y comprendido en los foros internacionales por su papel moderado y dialogante, ejercer contrapeso europeo frente al presidente de Estados Unidos de Norteamérica, todas las anteriores. Yo puedo votar, ¿cierto? Sí, profe, por ahí, pues esa pregunta viene a raíz de lo que decíamos de Hitler, ¿no? Entonces, qué nos podría decir al respecto? Porque al parecer la imagen de Hitler, obviamente, pues es la imagen de un dictador, de un bárbaro, ¿sí? Pero a veces como que este tipo de personajes aparecen a lo largo de nuestra historia actual, ¿no? Y incluso su forma de hacer política se parece incluso algunos lo han comparado, por ejemplo, a gobiernos como el de Estados Unidos, en Brasil con Bolsonaro, incluso acá con el propio Álvaro Uribe. Entonces, no sé si usted podría darnos luces sobre eso, profe. Pues bueno, ayer precisamente, eh, bueno, ayer estaba viendo algo sobre eso, pero cuando se habla de fascismo hay que mirar eso detalladamente, porque no todos los fascismos son iguales. Mussolini hace un fascismo diferente que el de Hitler, diferente al de Franco en España, es diferente el de Brasil, es diferente el de Norteamérica, y cada uno va a tener unas particularidades dentro de sus propios territorios, pero van a tener una constante, y esa constante es hacer una política de carácter represiva ante ideas distintas a las que ellos manejan en el poder, ¿sí? Entonces, si llega alguien y le dice, Hitler, a mí no, esta vaina de como que matar judíos no está bien, usted también es un enemigo, lo matamos, ¿sí? A todas las ideas que estén en contra del ideal del gobernante que está en X o Y poder, pues cuando se ve afectada, pues esta persona lo va a tratar directamente como un criminal y pues va a agenciar unos tipos de violencias
o unos tipos de escenarios legales para poderlos callar, ¿sí? Entonces eso es como muy rápido, ¿no? El ejercicio del fascismo son distintos en todos los lados, en ningún lado se aplica de la misma manera, eh, pero lo que es claro, y repito, es que hay una constante, ¿no? Y esa constante es reprimir toda idea opuesta al o que deslegitime o que se contraponga a la fuerza estatal en el momento. No sé si hayan preguntas frente a eso. No a lo que veníamos diciendo, sino a qué hubiera pasado si Hitler no hubiera atacado a Rusia y hubiera seguido atacando países más débiles. Pues sí, esa es una muy buena pregunta. Pues Porque es una dicen, buena pregunta y difícil de responder porque, pues, poner porque escenarios adversos o bueno, escenarios futuristas es como complejo. Pero cuéntame, Andrés. sí, lo que dice Mauricio es que porque él considera que fue un error haber atacado a Rusia. Sí, no, fue un completo error, efectivamente, ¿sí? Además, porque Hitler estaba impulsando unas políticas anticomunistas, por un lado, y pues a lo que vamos a ver en este momento, ¿sí? Cuando Stalin ve que la expansión de Hitler por Europa es muy fácil, se van a reunir sus cancilleres y pues van a firmar un tratado de no agresión, disculpen, de no agresión, a un país central en este momento que va a ser Polonia, ¿sí? Polonia estaba siendo prácticamente administrada política y económicamente por la Unión Soviética y pues van a hacer un trato que en términos muy, muy prácticos y concretos es decir, toquémonos pasito, ¿sí? O sea, Hitler no me invada a Polonia y yo no hago nada, ¿sí? Ya Hitler tenía invadido a Finlandia, tenía invadido una gran serie de territorios muy cercanos a Rusia, pero el eje central ahí era Polonia, ¿sí? Porque Polonia, pues prácticamente va a estar en la mitad, va a ser un paso muy importante para la invasión a Rusia y mantener ese país libre, pues le daba cierta ventaja a los soviéticos para mantener una distancia con Hitler, ¿sí? Hitler lo va a traicionar ese acuerdo exactamente 9 días después y va a invadir a Polonia. Cuando Hitler invade a Polonia, se va a generar la Segunda Guerra Mundial porque ya va a entrar Francia, va a entrar Inglaterra a la guerra y son estas potencias mundiales contra Hitler e Italia que tenían esos ejercicios expansionistas. ¿Listo? No sé si hayan preguntas frente a eso. Frente a eso no, profe, pero por ahí nos estaba comentando Ana, para no olvidar ese comentario, nos decía, antes de la votación, los oponentes comunistas y muchos socialistas fueron arrestados. Finalmente, solo los socialistas que aún quedaban se oponían a la medida. El proyecto aceptado y Hitler pronto declarará ilegales a todos los partidos políticos en Alemania, a excepción del Partido Nacional Socialista o Partido Nazi. Sí. Cuando inicia la guerra, ya prácticamente él sabía que cuando invadía Polonia, Rusia se iba a meter por la violación del tratado. Él ya tenía preparado su plan y en 1940 empieza la guerra relámpago, ¿sí? Y es mandar tropas a los países como Bélgica, Países Bajos, etcétera, para poder hacer una avanzada militar importante y generar, digamos que el primero que pega, pega dos veces, ¿no? Es el dicho popular que hay por ahí, ¿no? Listo. Entonces, quiero mostrarles un videito que me gusta mucho, que parte de un videojuego, pero que las animaciones son geniales para que lo veamos. ¿Listo? El video dura 5 minutos, ¿listo? Entonces vamos a tener hasta las 39 para ver.
Ok, listo, ya. Resolvimos el problema. Les estaba contando que, pues que uno no sabe qué pensar de este video, ¿no? Partiendo de, porque es una maravilla de edición, creo yo. Si no estoy mal, es como la introducción de un videojuego y que va a representar grandes batallas de la Segunda Guerra Mundial, la guerra de los tanques, de los aviones, y que es una maravilla, realmente me parece muy bueno en la medida de la diagramación, pero que, sin embargo, y era la misma discusión que teníamos clases pasadas, pues se ve esto muy emocionante, ¿no? Se ve que es una maravilla, que la tecnología, que ya era mucho más avanzada de la Primera Guerra Mundial, pues se veía más fuerte, mucho más aviones, muchos más tanques. Era, en términos tecnológicos, era mucho más evolucionado, pero pues que de esa manera me va a bajar más cantidad de muertos, ¿no? Estábamos hablando en la clase pasada que me va a bajar alrededor de los 50 millones de muertos y, pues que es una locura, ¿sí? Entonces, no sé qué piensan de ese video rápidamente. Alguien que me diga, alguien que me cuente. Que alce la manita, que abra el micrófono. Eh, Eh, Javier, profe, sí señor. sí. Pues me parece como demasiado impactante las situaciones que se vivieron en esos momentos. Me parece muy curioso la capacidad a la que se llegó para, por ejemplo, yo estaba viendo una serie en Netflix que es de la Segunda Guerra Mundial y ahí explicaban cosas como que los soldados alemanes eran más que humanos porque los drogaban con metanfetamina, creo que era. Entonces hacía que resistieran mucho tiempo sin dormir y por eso es que ese ejército era implacable. Y también el británico, que me acuerde, usaron algo que se llama bencedrina, que era que le levantaba la moral al ejército, la confianza y eran más agresivos. Sí, había escuchado algo de eso, pero realmente no he profundizado. Sé que utilizaban algún tipo de sustancias que les activaban rápidamente la adrenalina para que fueran mucho más atrevidos en el ejercicio de la guerra. No sé quién más o alguien más quisiera dar su impresión. Por ahí Tiene, hay un aporte de Mauricio, profe, en el chat, en donde dice, para complementar el aporte de mi compañero Javier, la droga usada por los nazis se llamaba perfitin y era una metanfetamina. ok, Juan, cuando tengas tiempo lo ves, ahí que ve el enlace del video. Y creo que hay otra persona que levanta la mano, pero no sé quién es. Ya, No, profe. no, ya. Listo, entonces pues quería compartir este video que me parece que que es una locura realmente de video y que pues va a mostrar muy por encima pues lo que fue la guerra, ¿cierto? Entonces, vamos a tener otros elementos ahí, ya vemos la pantalla bien, ¿cierto? Sí, profe. Listo, entonces vamos a tener unos momentos y unas situaciones muy particulares con Francia, porque prácticamente Francia se va a dividir en dos, ¿sí? Se va a dividir en dos en la medida que los gobernantes de ese momento, o en una facción de los gobernantes más bien, va a tener un armisticio entre los alemanes y ellos, es decir, va a haber un cese bilateral de armas, porque algunos franceses legitimaban las políticas expansionistas de Hitler, ¿sí? Y al legitimar estas políticas expansionistas, de algún u otro modo, estaban legitimando esas políticas de carácter fascistas que promovía a través de la superioridad de la raza. ¿Mm? ¿Sí? Eh, cuando se va a generar, o bueno, cuando, cuando Hitler ya va a hacer una avanzada mucho más fuerte hacia Rusia, digamos que ya había
mermado un poco la guerra con su vecino directo que va a ser Francia, pues va a mandar unas buenas tropas para controlar la expansión y la expansión del ejército rojo soviético, y pues se va a instalar en algo que se va a llamar la Operación Barbarroja, y se va a instaurar en la mayoría de pues bueno, de las fronteras, acá hay una cordillera, eh, no recuerdo cuál es el nombre en este momento de esta cordillera. Acá están los Balcanes, acá van a estar, no sé si son los Urales, no recuerdo el nombre de esta cordillera que se encuentra acá arribita, y pues van a mantener ahí de una manera y una barrera exacerbada a los avances del ejército rojo. Sí, prácticamente el ejército rojo nunca avanzó en términos de los primeros años, siempre estuvo como en un momento de una posición defensiva, y pues los alemanes lo que hicieron fue hacer la Operación Barbarroja para impedir cualquier avance del, del ejército rojo, mientras se destinaba a fortalecer otros frentes, como por ejemplo el encerramiento de Inglaterra vía marítima. ¿Sí? Recuerden que en la Primera Guerra Mundial, Inglaterra tiene un factor importante geográficamente hablando, y es que es una isla que está rodeada por mar, y pues digamos que el ataque tendría que llegar hasta allá. Hitler lo que va a hacer es rodear la isla a partir de unos tanques gigantescos, grandes embarcaciones, submarinos, etcétera, y le va a impedir la llegada de insumos militares, de insumos de manutención, una serie de cosas que va a llevar a Inglaterra a una crisis muy profunda dentro de esta guerra. Y por ese lado. Y por otro lado, que se va a dar una guerra o se va a dar una guerra paralela a esta, es la guerra entre Japón y Estados Unidos. China estaba en un proceso, hasta ahora saliendo de un ejercicio anticolonialista con Inglaterra. Japón va a aprovechar, digamos que algunas rivalidades que hay entre el Partido Nacionalista y el Partido Comunista que está en el momento, e intenta invadir, pero ellos van a hacer como una tregua en su momento y van a luchar contra Japón más adelante. ¿Sí? Japón también agencia unos proyectos de carácter expansionistas con esta frase, ¿no? Asiática para los asiáticos, ¿sí? Diciendo prácticamente que ellos son los únicos asiáticos. Pero para tener un control y poderío económico importante necesitaba el control del Pacífico. Es así cuando le va a declarar la guerra a Estados Unidos con el ataque a Pearl Harbor, ¿sí? Que es uno de los ataques más terribles de la historia militar de Estados Unidos, y creo que hay hasta película romanticona y todo el asunto muy hollywoodense de esa película. ¿Sí? Ok. Vamos a solucionar esto. ¿Cómo definió Hitler la esvástica, el símbolo del partido nazi? El rojo es social, el blanco es nacional y la esvástica es antisemita. Nuestro símbolo y su forma representa una rueda que no para de girar, la rueda de la victoria sobre el comunismo. Francés, inglés, soviéticos acabarán arrodillados y besando nuestros, ninguna de las anteriores. Creería yo, porque no estoy muy seguro realmente, Andrés, que es la A. Sí, ahí dejamos como para que varios voten porque hasta ahora va el 17%. La idea es que, profe, es que no sabemos a veces cómo las encuestas, o sea, ellos van votando mientras tú vas explicando y luego hacemos como... Ok, es que como me aparece en la pantalla, entonces me corta la pantalla y creo que ellos también. Entonces, Ok. sí me aparece así en toda la pantalla y me corta la diapositiva. Bueno, ok. Estados Unidos va a empezar unos bloqueos de carácter económicos para que tampoco le lleguen algunos insumos, entre ellos petróleo, y pues Japón va pues, a reaccionar de la manera directa como lo hizo. A partir de ahí va a haber otro elemento, es que cuando Estados Unidos se va a declarar la guerra a Japón, Hitler, por estar en el mismo bando del eje, Hitler le va a declarar la guerra a Estados Unidos, que
pues prácticamente en términos de la proximidad territorial aún no era muy viable, pero como estaba apoyando mucho a Inglaterra, pues le va a declarar y va a tumbar algunas embarcaciones importantes para Estados Unidos. Quiero mostrarles un videito antes de llegar a Stalingrado. Y dentro de este ejercicio mismo, ya finalizando la guerra, precisamente, o bueno, después de la batalla de Stalingrado, esta va a ser una batalla decisiva. ¿Cuánto tiempo tengo? Ya se va a acabar la clase. No alcanzamos a ver el video. Stalingrado va a ser una batalla decisiva para la derrota de los alemanes ya terminando ese año. Y es que Hitler, Hitler va a hacer una operación perfecta para rodear militarmente a la isla del Reino Unido, impidiéndole, lo que ya habíamos dicho, la llevaba en la entrega de muchos insumos, y Francia prácticamente, la parte que se opuso a las políticas alemanas, prácticamente ya estaba derrotada, ya tenía un gran frente por el lado de Occidente, y lo que va a hacer y lo que decide es darle y enfocar sus fuerzas, o la mayor parte de sus fuerzas, a derrotar e invadir Rusia. ¿Sí? Rusia es gigantesca, es imposible, y lo que van a hacer los alemanes, que no es el mismo ejército de la Primera Guerra Mundial. ¿Sí? La Primera Guerra Mundial, como lo veníamos diciendo, eran soldados mal armados que no tenían sentimiento de patria, no tenían nada. A cambio, estos soldados eran completamente distintos, tenían buenas armas y tenían un valor nacionalista importante en la protección del comunismo y del socialismo en ese momento. Entonces, lo que va a pasar es que van a contener, por un lado, la llegada de los alemanes, y pues van a esperar también a que las condiciones climáticas de Rusia atacaran, algo que se va a llamar el general invierno, atacara con el frío al ejército alemán, que entre muchas cosas, pues Hitler también en su discurso de la clase superior, pues envió a los alemanes con una vestimenta no apropiada frente al frío, diciéndoles: no, ustedes son el mejor ejército del mundo, ustedes soportan todo el clima prácticamente. Y Rusia, los soldados soviéticos, el ejército rojo va a aprovechar esas condiciones climáticas y les va a dar unos golpes bastante fuertes. Y Stalin va a intentar invadir Stalingrado, ¿sí? Tratando de bajarle la moral al mismo presidente que lleva su nombre esta ciudad, y los alemanes fueron derrotados ahí, y ya empieza a iniciar un proceso de expansión del ejército rojo. Junto con algo, para ir terminando, un plan que se va a generar a través de los tres presidentes involucrados en el eje, que va a estar, en los aliados, que va a estar Estados Unidos, Inglaterra y la Unión Soviética, es decir, va a estar Churchill, va a estar Stalin y el presidente de Estados Unidos, ahorita el nombre, Roosevelt, ¿sí? Van a hacer un plan para poder liberar a Inglaterra, ¿sí? En algo que se va a llamar el Día D. ¿Sí? Eso hay, creo que un montón de películas del Día D, y la desembarcación a Normandía para poder quitarle ese espacio marítimo que ya había conquistado Hitler con sus embarcaciones. ¿Listo? Y bueno, yo creo que para ir resumiendo, Auschwitz va a ser uno de los claustros donde metían a los judíos a tener una vida y un trabajo esclavizante, y pues que a partir de esto pues se va a dar cuenta al mundo de los vejámenes que estaban haciendo los judíos, perdón, los alemanes contra los judíos. Listo, entonces no sé si hayan preguntas frente ahí. Pensé que íbamos a acabar el tema el día de hoy, pero ya en la próxima clase hacemos unas pinceladas muy por encimita. Ya tocamos el grueso, creería yo, del tema. Recuerden que por el tiempo pues, toca hacerlo de una manera muy rápida, pero pues no sé si tengan preguntas. Profe, por ahí hay unas dudas relacionadas, pero antes de eso, la respuesta a la pregunta fue la que mencionó el profe Rodolfo, entonces acertó, profe, es la A. Gracias.
En efecto. Gracias, ahí. Entonces ahí bien, muy bien. Y teníamos por ahí una duda de Francisco, nos dice, profe, ¿en qué culminó el ataque que Hitler trató de hacer a Francia? Prácticamente, o sea, Hitler quitó gran parte de su tropa. Hitler estaba muy cerca a París, prácticamente a 45 kilómetros, dice la historia, es decir, como a los que vimos acá en Bogotá, de Zipaquirá a Bogotá, que pues es una distancia muy corta, de apoderarse de la capital política administrativa de París. Pero él vio que, por un lado, estaban muy agazopados los franceses, entonces vio la oportunidad más bien de atacar Rusia para hacer otro avance más importante por el lado oriental. Pues creo que por ahí. Sí, también para agregarle, hay también una película, pero bueno, no vamos a llenarnos de películas, sino que más específicamente, el 14 de julio, Alemania y Francia firmaron un armisticio, es decir, como una especie de acuerdo entre ellos para no atacarse de una manera violenta, por así decirlo. Entonces, pues esa sería la respuesta, y la idea es que en Netflix yo no sé, yo creo que el profe la vio, de la Segunda Guerra Mundial a color, muy clara, muy chévere. Pues nada, pues Sí, realmente revísenla para no que... la he visto completa, pero sí la he visto por ahí. Listo, profe, pues terminamos por el día de hoy. No sé si tenga algo más que decir. Nada, compañeros, ya la próxima damos los brochazos finales del tema y pues, nos enfocamos a lo que sigue en nuestro módulo. Recuerden revisar la hoja de ruta para que la próxima clase pues también lleguen con sus comentarios, sus dudas, acá vamos a estar para resolverlas. Y nada, que tengan un feliz fin de semana para todos, que es como larguito, y para ti, Andrés, también. Listo, profe. Rodolfo, igualmente para usted. Un gusto nuevamente contar con ustedes, muchachos, y recordarles que vamos a dejar una fecha de entrega de hoja de ruta para el 2 de septiembre antes de las 5 de la tarde. Pues ya tenemos ahí fecha para que usted la vaya sabiendo. Listo. 2 de septiembre antes de las 5 de la tarde. Y listo, pues nos vemos y vayan adelantando. Hoy se va a subir la hoja de ruta porque Nicolás la tiene que volver a subir a plataforma. Listo, entonces contamos con su descarga y pues aprovechando este fin de semana largo que tenemos. Nos vemos y muchas gracias a Okay. todos. Chao.